Hola, hola, yo soy Sofía de Bellotas y la pregunta que tengo el día de hoy para ustedes es ¿por qué vivimos y convivimos todos los días con la naturaleza y no somos conscientes de ella? Creo yo que vivimos en este momento en un mundo en el que lo único que nos importa es lo material, lo que piensen los demás de nosotros, los objetos y el equipo que vamos a comprar y muchas cosas que a veces no tomamos en cuenta lo que ya tenemos alrededor de nosotros. Y creo que todos pasamos por esto porque yo tengo poco en realidad que soy un poco más consciente sobre esto. Aún no soy lo consciente que me gustaría ser, aún me falta demasiado, pero siento que he aprendido demasiado de las plantas. También creo que en el único momento de nuestras vidas que hablamos sobre plantas es con nuestras abuelas. Es cuando vamos a sus hogares y vemos que ellas son las únicas que riegan sus plantas. A lo mejor también en nuestros hogares con nuestras mamás, pero nunca nos hablan sobre cómo tener una planta, cómo cuidarla. Nunca nos enseñan a ser consciente sobre que son seres vivos. En las escuelas sí nos enseñan un poco, pero todo es como muy como por encima. O sea, te enseñan que tenemos ciencias naturales y que llueve y listo. También creo que nunca nos detenemos a observar la naturaleza como familia. No sé, hay veces que estamos en lugares sumamente abiertos y nuestros mismos padres nunca nos hablan sobre ella o nunca nos dicen estate quieto y respira, observa cómo llegan los pájaros o cómo está el mismo pasto. Hay veces que nuestros papás no nos dejan ni pararnos en un césped porque nos pica, por ejemplo. Y creo que sí, todo esto nos, nos ha alejado de todo lo que está a nuestro alrededor. Hace muchos años la gente era mucho más consciente y apreciaba más las plantas, la herbolaria, y ahora ya no queremos hacer caso sobre eso. No nos damos cuenta que podemos prevenir hasta enfermedades. No digo que curar porque ya es otra cosa muy distinto, pero siento que también hemos tenido muchos avances con la ciencia que tampoco podemos retroceder tanto, pero sabemos perfectamente que las mismas plantas nos pueden ayudar a muchísimas cosas, de verdad, hasta el estrés. Y creo que ahí justamente es cuando nace otra pregunta que es, por ejemplo, ¿por qué nacimos tantas y tantos amantes de las plantas en pandemia? Y creo que es justamente por lo mismo, porque nos dimos cuenta en pandemia que no todo lo teníamos ganado. Nos dimos cuenta que el estar con nuestra familia, el tener cosas que normalmente teníamos todos los días, el ir a las escuelas, el convivir con más gente, ya no lo teníamos. Entonces nos hizo como pensar un poco más que queríamos tener contacto con otra cosa, como por ejemplo en este caso las plantas, que es un ser vivo. Entonces ahí es cuando nace esa necesidad de tener plantas, de cuidar, de ser un poco más consciente con ellas. Yo, por ejemplo, yo nací en pandemia, o sea, literalmente nació mi amor en pandemia, y de ahí me han pasado cosas brutalmente perfectas desde que me hice un poco más consciente con las plantas. O sea, ¿cómo puede ser que algo tan pequeño, bueno, en realidad no es pequeño, pero algo tan simple que vemos todos los días en todos lados me cambió la vida por completo? Yo, por ejemplo, comencé a emprender con esto, crecí muchísimo, llegué a tener un local de plantas donde de verdad me hizo crecer demasiado el darme cuenta lo difícil que es trabajar. Y también al comenzar en redes sociales, este siempre fue mi sueño, y no puede ser que por las plantas estoy aquí justamente frente a una cámara y a un micrófono contándote qué fue lo que me pasó a mí con ellas. O sea, cómo puede cambiar tu vida completamente. Y esto no es solamente para mí, que a mí me pasó de forma positiva las plantas. También hay gente que he leído libros que cuentan justamente sus experiencias, el cómo se sintieron mejor desde que falleció algún familiar, o desde que les curó la depresión por una y mil cosas. De verdad, las plantas son energía, nosotros somos energía. Al momento de estar con ellas nos ayuda demasiado. Una vez tuve una plática con una persona y me dijo, estuve muy mal mentalmente y todo a mi alrededor no estaba bien.
tenía una planta en mi cuarto y la planta murió por completo. Yo la cuidaba como a mí me decían y se murió. Después que él se empezó a tratar y empezó a estar mucho mejor, volvió a tener justamente la misma planta, la misma especie y logró darse. O sea, de verdad, ellas absorben todo. A mí, por ejemplo, les digo, a mí me cambió por completo mi forma de vivir, mi forma de trabajar. En todos los sentidos se volvieron las plantas absolutamente toda mi vida. Igual, el crear contenido a mí me encanta, pero esto es a mí lo que me mueve por completo, el estar aprendiendo todos los días sobre ellas. De verdad, todos los días se aprenden cosas nuevas y no nada más aprendo de plantas, me gustan otros temas, pero siento que las plantas me dieron como el inicio. O sea, de verdad llegó las plantas con un inicio y creo que de ahí no voy a parar. Entonces sí, o sea, de verdad la naturaleza es magnífica. Y no nada más hay que hablar de plantas. Igual, por ejemplo, en mi hogar llegan muchos colibríes y muchas palomas y muchos pajaritos a hacer sus nidos. No sé por qué. Tal vez siente que es un lugar seguro para ellos. Espero que sí. Y me sorprende demasiado ver cómo una colibrí protege a sus crías, a sus huevos. Como si, o sea, de verdad como una mamá real. Así como nuestras mamás nos protegen, ellas protegen a sus huevitos, a sus bebés colibríes. Y es impactante, o sea, de verdad, no puede ser que sean tan perfectos. Entonces sí, es eso lo que vengo a traer el día de hoy. Vengo a sacar lo que siento yo con la naturaleza. Creo que con esto debemos de comenzar a enseñar más a las próximas generaciones a respetar más la naturaleza, a cuidarla, a respetarla, a darnos cuenta la magnitud que es, o sea, de verdad, que es algo muy grande y esto viene con muchas otras cosas, o sea, si nosotros no cuidamos el lugar en el que vivimos, él mismo nos puede destruir, nos puede acabar en segundos. Entonces, sí hay que cuidarla, hay que amarla, hay que respetarla justamente. Hay que enseñar a las próximas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, no sé, enseñarles justamente a eso porque siento que de un tiempo para acá se perdió por completo eso. Entonces creo que nosotros ahorita ya somos un poco más conscientes para cambiarlo. Está en nosotros hacerlo y pues obviamente si tú estás aquí por alguna u otra razón, te invito a que comiences con una simple planta. Con eso, empieza con una pequeña, empieza a cuidarla, empieza a observarla, porque de verdad cada cambio que tiene esa planta a ti te emociona. Es algo impactante, se pueden burlar de nosotros la señora de las plantas, pero es hermoso verlas crecer, el que si ves que tiene plaga o cualquier otra cosa te preocupas por ellas y quieres lo mejor para ella. Entonces, sí, comienza con una y vas a ver que te vas a enamorar por completo y después no vas a dejar de tener más plantas. Esto es todo por el video de hoy. Espero que te guste muchísimo. Ya sabes, yo soy Sofía de Bellotas. Regálame un like, suscríbete y si estás escuchando esto en Spotify o en cualquier otra aplicación, muchas gracias. Igual no te olvides de seguirme, te lo agradezco demasiado y si tú le das like y te suscribes, me estás ayudando demasiado a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias, te quiero mucho, bye.